Buenas noches, hermanos. Vamos a meditar hoy día en el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 17 al 20. Con esta misma actitud de adoración y de clamar al Señor para que haga su voluntad, pidamos que el Señor nos muestre cuáles son sus deseos o lo que Él nos quiere decir hoy en día por medio de su palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 17 al 20 dice así: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿A cuántos de nosotros no ha pasado que tenemos un fuerte deseo, un gran anhelo de querer hacer algo? Y querer hacer algo bueno, pero no se cumple. En algunos casos no se cumple porque las intenciones pueden ser egoístas o porque estamos pidiendo mal. Pero ¿qué si las intenciones son las correctas? ¿Qué si lo que estamos buscando es hacerlo de manera correcta, adecuada? Y vemos o notamos que no se da. ¿Cómo nos sentimos? ¿Frustrados? ¿Enojados con Dios? Aquí tenemos este caso. Pablo quería visitar a los tesalonicenses. Él estaba profundamente preocupado por ellos. Los amaba. Él dice, estamos separados por un poco tiempo, de vista, es decir, físicamente, pero no de corazón. Hermanos, pensemos no solamente en Pablo y los tesalonicenses, sino entre cada uno de nosotros con el resto de la iglesia. Estamos igual, separados de vista, es decir, físicamente, pero de corazón, ¿cómo estamos? ¿Estamos unidos en el mismo amor o también estamos separados de corazón? Veamos cuál es la actitud de Pablo y comparemos cuál es nuestra actitud. Pablo quiso una y otra vez ir a visitarlos, pero no se dio. ¿Pero para qué quiso visitarlos Pablo? ¿Simplemente para pasar un buen tiempo como amigos y conversar? Yo creo que sí, pero hubo algo más. Es cierto, quiso tener coinonía con los tesalonicenses, pero hay a lo menos dos propósitos mayores. Porque los amaba, no solamente quería estar con ellos, sino que se preocupaba por ellos, por su bienestar espiritual. El verso 5 del capítulo 3 nos dice, no soportando más, envié para informarme de vuestra fe. Él quería saber cómo estaban los tesalonicenses enfrentando toda esta crisis, esta aflicción, esta persecución, esta oposición. ¿Cómo estamos nosotros como hermanos en Cristo enfrentando toda esta pandemia, toda esta crisis política, económica? Nuestros pastores están profundamente preocupados por nosotros, de ver cómo estamos actuando, cómo estamos sobreviviendo en estas circunstancias. Lo mismo, la misma preocupación tenía Pablo aquí. Pero ojo, no era solamente Pablo el que quería visitar a los tesalonicenses, porque en el verso 18 dice, por lo cual quisimos, en plural, ir a verlos. Pablo tenía un gran amor, un gran deseo de verlos, pero no era el único. ¿Pero qué pasó? Satanás los estorbó. Pablo quiso ir a ver cómo estaba su fe, pero no pudo. Pablo quiso completar las enseñanzas, la exposición de la palabra, pero tampoco pudo. Así que no era simplemente para pasar un rato con ellos,
era porque quería ser de bendición para los tesalonicenses, quería completar su discipulado, su enseñanza, pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? Pablo deseaba ir a verlos. Y hermanos, nosotros, si bien es cierto, estamos separados por este momento, pero tenemos una gran ventaja que Pablo no tuvo en ese tiempo, la tecnología. Ahora mismo estamos en un culto de oración vía redes sociales. Podemos saber cuáles son los motivos para orar de nuestros hermanos en Cristo. Los ministerios se están reuniendo vía Jitsi, vía Zoom y otros medios. Podemos llamarnos, podemos escribirnos. Pero a pesar de tener todas estas facilidades, lamentablemente algunos se alejan de la iglesia. Dejan de asistir, dejan de conectarse a sus reuniones, a los ministerios, dejan sus clases. Y eso es triste. Si es que es por un bien mayor quizás, o están impedidos por el trabajo o por alguna otra cosa, se comprende. Pero que no quieran pasar tiempo con los hermanos en Cristo, lamentablemente es un indicativo de que el amor por nuestros hermanos, el amor fraternal, se está enfriando. Así que meditemos, ¿tenemos ese mismo sentir, el mismo sentir de Pablo? ¿Estamos deseando fervientemente tener comunión con nuestros hermanos en Cristo? ¿Deseamos ser de bendición para la iglesia? ¿Es una prioridad para nuestras vidas tener esta comunión? Incluso estamos orando para que todo esto pase. Es cierto, está causando mucho dolor, mucho daño, pero también está separando a la iglesia. En medio de todos los impedimentos, busquemos estar unidos. Sigamos conectándonos, sigamos contactándonos, escribiéndonos, llamándonos. Pero como dije, Pablo no pudo ir. Y tuvo el discernimiento y el entendimiento necesarios para poder darse cuenta que Dios estaba permitiendo que el enemigo, que Satanás, estorbara su camino. Sin embargo, debemos tener aquí presente algo. Dios siempre tiene el control absoluto de todo. Dios, con su poderosa mano, es quien dirige todas las cosas para que vayan conforme a su soberana voluntad. No hay nada ni nadie que pueda oponerse a los planes de Dios. El hecho de que Satanás logre impedir los planes de nosotros no significa que él logre impedir los planes de Dios. Porque, hermanos, Pablo quiso ir a los tesalonicenses para ver cómo estaban, para su fortaleza espiritual, para confortarlos, para animarlos, para fortalecerlos. Dios tuvo el mismo sentir. ¿Son sus hijos? Pero entre los deseos y los planes de Dios, con los deseos y los planes de Pablo, había una pequeña diferencia. Dios quiso enviar a otra persona, no a Pablo. Y Pablo se percató de ello. Pablo tuvo que aprender tuvo que entender que Dios no le permitió, por medio del estorbo de Satanás, no le permitió ir a los tesalonicenses en esta oportunidad. En el capítulo 3 vemos a quién envía Pablo, y es a Timoteo. Dios quiso que Timoteo fuera quien vaya y fortalezca y alimente, espiritualmente hablando, a los tesalonicenses. Y hermanos, esto debe hacernos pensar un poco. Muchas veces pensamos que la tarea de velar por nuestros hermanos en Cristo, por la iglesia, está reservada de manera exclusiva para los pastores de la iglesia y para los líderes de los ministerios. Si yo no soy pastor, si yo no soy líder, yo no tengo por qué estar llamando a mi hermano en Cristo. Y eso no es cierto. En el verso 18 vemos que el anhelo de ir a ver a los tesalonicenses no era exclusivamente de Pablo, sino también de los que estaban con él,
nuestro anhelo debe ser el mismo. No esperemos que los únicos que se preocupen por alimentar, bendecir a la iglesia sean los pastores o los líderes de nuestra iglesia. Hagámoslo también nosotros. Somos un solo cuerpo en Cristo. Estamos unidos en el amor de Cristo. Y consideremos a la iglesia como tal. Pablo había dejado todo atrás, todo lo había considerado como basura cuando vino a los pies de Cristo. Pero algo para él era muy valioso, como una corona preciosa: los hijos de Dios, los demás creyentes. Verso 19 dice: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿De qué me gloríe? Verso 20 dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Tenemos el concepto indicado, adecuado, correcto de qué son los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos en Cristo para nosotros? Cuando no estoy en contacto, en comunión con la iglesia, con mis hermanos en Cristo, ¿me siento miserable? ¿O me siento tranquilo como si nada pasara? Pablo entendió bien el valor de la iglesia, el valor de tener ese amor fraternal. Hermanos, ruego que ese amor fraternal no se haya enfriado a causa de esta distancia, de este distanciamiento. Es mi deseo que durante todos estos meses que no nos hemos podido ver, ese amor se haya mantenido y es más, haya crecido, que hay un profundo deseo de que todo esto pase para poder reencontrarnos. Y es cierto, queremos que todo pase porque está causando mucho daño, mucho dolor, pero también anhelamos que pase para poder reencontrarnos y como un solo cuerpo alabar a Cristo. ¿Estamos orando por eso? ¿Qué podemos concluir de estos versos? Demostraremos que verdaderamente amamos a nuestros hermanos en Cristo cuando estamos buscando tener comunión con ellos y cuando estemos buscando ser de bendición para sus vidas. Si no estamos anhelando tener comunión, si no queremos ser de bendición para sus vidas, lo más probable es que no estemos amando a nuestros hermanos en Cristo. No olvidemos que no se trata de lo que nosotros queremos, no se trata de nuestros planes. Clamemos por discernimiento para saber cómo conducirnos en esta vida como creyentes. Discernimiento para saber qué, para saber cuál es la voluntad de Dios. Y no solamente para conocer la voluntad de Dios, sino para amar la voluntad de Dios y aplicar la voluntad de Dios a nuestras vidas. Debemos amar más los planes de Dios, la voluntad de Dios, que mis propios planes, que mi propia voluntad. Y recordemos esto también, hermanos, la voluntad de Dios, los planes de Dios jamás, nunca podrán ser estorbados. Satanás puede estorbar nuestros planes, pero no los planes de Dios. Dios puede usar incluso el mismo Satanás para hacer su voluntad, porque utilizó a Satanás para estorbar a Pablo, pero no para estorbar a Timoteo. Así que Dios siempre va a hacer su voluntad y démosle gloria y honra por ello. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejas bien en claro que eres tú el soberano. Todo está bajo tu control. Rogamos, Señor, que nuestros planes, nuestros caminos, nuestras mentes vayan conforme a tus planes, tus caminos, tu mente, tu corazón. Ayúdanos a amar a tu iglesia como tú amas a tu iglesia. Tú le pusiste un profundo amor a Pablo por la iglesia. Pon también ese profundo amor en nosotros. El de buscar no solamente alimentarnos, ser bendecidos, sino también alimentar y bendecir a los demás. Y Padre, toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor.
En el bello y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.